Alfonso Basterra Camporro y María del Rosario Porto Ortega se conocieron en 1990. Se casaron 6 años después, en 1996, y fueron a vivir a un amplio apartamento que la familia de Rosario había cedido. Al matrimonio, Rosario era abogada. Él era periodista y cónsul honorario de Francia en Galicia. Rosario provenía de una familia gallega de posición. La vida en común era estable, incluso armoniosa según quienes los conocían. Pero había una sombra. Rosario padecía lupus eritematoso, una enfermedad autoinmune que los médicos consideraban incompatible con un embarazo. Para el matrimonio, que tenía el sueño de tener hijos, eso cerraba una puerta importante. La solución llegó en forma de adopción. Viajaron a China en 2001 y en el Instituto de Bienestar de Guangzhou se enamoraron de una niña de 9 meses y la llamaron Asunta Basterra. Fue la primera niña china en ser adoptada en la ciudad de Santiago de Compostela y una de las primeras en toda Galicia. Quienes la conocieron describían a Asunta como una niña fuera de lo común. Era superdotada, había saltado un curso en el colegio, tocaba el violín y el piano, bailaba, mantenía una relación muy estrecha, no solo con sus padres adoptivos, sino también con sus abuelos maternos, con quienes pasaba gran parte de su tiempo. Era, en todos los sentidos visibles, una niña querida y con una vida por delante. Pero en 2013, la dinámica familiar cambió de manera radical. En enero de ese año, Alfonso encontró en los correos electrónicos de su esposa mensajes que dejaban claro que llevaba meses manteniendo una relación con otro hombre. El impacto fue enorme. Alfonso nunca lo había imaginado ni sospechado. No sabía cómo enfrentarlo sin que Asunta lo presenciara. Cuando por fin lo hizo, 3 días después del descubrimiento, Rosario reconoció el afaire. Lloraba. Intentaba explicarse. Alfonso quiso el divorcio y se marchó a otro apartamento. La separación fue judicial en 2014. Sin embargo, la ruptura no implicó una desconexión total. Alfonso seguía comprando los medicamentos que Rosario necesitaba para el lupus. Seguía ayudando con la gestión de la casa. Y Asunta, que en 2013 tenía 13 años, iba y venía sola entre los 2 pisos, que estaban a poca distancia a pie. El otro hombre con quien Rosario tenía el afaire estaba casado y acababa de tener un hijo. Le dedicaba poca atención. En esos momentos bajos, Rosario volvía a buscar a Alfonso. A cambio de su ayuda, él le puso una condición: que terminara esa relación. Rosario dijo que sí. En julio de ese mismo año, la profesora de música de Asunta notó algo preocupante. El día 9, Alfonso llevó a la niña a su clase. Asunta llegó con una somnolencia evidente, desorientada, sin poder concentrarse. La profesora le preguntó al padre qué le pasaba. Alfonso respondió que le habían dado un antihistamínico por unas alergias y que eso la estaba dejando adormecida. Asunta, sin embargo, dijo a la profesora que ella no tenía alergias. El 22 de julio, la situación se repitió. Asunta no podía jugar, estaba como dormida, con dificultades incluso para caminar. En un momento del corredor llegó a caerse. Cuando la profesora le preguntó directamente qué le había pasado, Asunta respondió que sus padres le habían dado un polvo blanco de sabor horrible que la había dejado dormida durante horas, y añadió que era su madre quien la obligaba a tomarlo. Esos 2 incidentes quedaron registrados, pero en aquel momento, nadie alertó a las autoridades. En la noche del 4 al 5 de julio, ocurrió otro episodio que tampoco llegó a la policía inmediatamente. Entre las 2:30 y las 4:30 de la madrugada, un hombre entró en el apartamento de Rosario. La puerta estaba sin echar el cerrojo y trató de estrangular a Asunta mientras dormía en su cama. Rosario afirmó haber visto a un hombre de constitución fuerte y baja estatura, con guantes de látex, que tenía las manos en el cuello de su hija. Cuando intentó intervenir, el hombre la apartó de un empujón y huyó. La prensa lo llamaría después el hombre de negro. Rosario no denunció el incidente, nunca presentó ningún parte. Su justificación fue que, como abogada, sabía lo que implicaban esos procedimientos y no quería someter a su hija, ya muy asustada, a todo ese proceso. Creía que había sido un ladrón y que no volvería a pasar. La historia salió a la luz porque Asunta se lo contó a una amiga íntima. La madre de esa amiga lo escuchó, se indignó y llamó a Rosario exigiéndole que lo denunciara. Rosario dijo que lo haría. No lo hizo. Ese día la familia había almorzado junta en el apartamento de Alfonso. Los 3, Rosario,
Alfonso y Asunta. Un almuerzo aparentemente normal. Las cámaras de seguridad del barrio reconstruyen y el resto de la tarde. A las 13:55. Asunta sale de casa. A las 14 pasa frente a una agencia bancaria con cámara. De camino al piso del padre. A las 17:21, vuelve a pasar frente a esa misma cámara. De regreso hacia casa de su madre. A las 17:28. Rosario también es captada entrando en el apartamento. A las 17:38. El teléfono de Asunta registra actividad. Todavía está en casa de su madre. A las 18:12. Una cámara capta a Rosario saliendo por la garaje del edificio. A las 18:22. El coche de Rosario es visto girando en dirección a Teo del municipio de la familia. Tiene la casa de campo a unos 20 minutos de Santiago. Dentro del coche, junto a Rosario, se distingue la figura de Asunta. A las 18:35, el sistema de alarma de la casa de Teo es desconectado. Alguien acaba de llegar. La hora estimada de la muerte de Asunta se fija entre las 19 y las 21 de esa noche. La temperatura corporal nunca fue medida en el momento del hallazgo, un error grave en la investigación, lo que convirtió esa estimación en imprecisa. A las 19:29. El teléfono de Rosario registra una conexión a internet. A las 20:47. El teléfono de Alfonso vuelve a tener señal. Había estado sin registros desde aproximadamente las 17. A las 20:53. La alarma de la casa de Teo es activada de nuevo. Rosario se marcha. A las 21. Un vecino de la finca dice haberla visto salir. No vio a Asunta junto a ella. A las 22:05. El teléfono de Alfonso registra unas 20 llamadas salientes, todas al número de Asunta. Ninguna fue respondida. A las 22:17. Rosario llama a la policía para denunciar que su hija ha desaparecido. En la madrugada del 22 de septiembre, alrededor de la 1, dos jóvenes que caminaban por una carretera comarcal a 5 kilómetros de la casa de la familia encontraron el cuerpo de una chica en la cuneta. La habían visto en los informativos desde el día anterior. Era Asunta. Sus muñecas y sus tobillos estaban atados con un cordel naranja. Al amanecer, los investigadores se dirigieron a la casa de campo de Teo junto a Rosario. Le indicaron que no tocara nada, que el lugar podía ser la escena de un crimen. Rosario pidió usar el baño. Subió al primer piso, a uno de los 5 cuartos de baño de la casa. Tardó más de lo habitual. Un agente que la seguía advirtió que estaba intentando recuperar algo del cubo de basura. Dentro de ese cubo había un trozo de cordel naranja, idéntico al que había atado a Asunta. El cordel fue enviado al laboratorio. Los análisis confirmaron que era exactamente el mismo tipo de material. Sin embargo, no fue posible determinar si procedía del mismo rollo, ya que ese tipo de corte no permite reconstruir el empalme. La coincidencia era extraordinaria, pero no concluyente como prueba aislada. Ese mismo día, Rosario fue detenida. Un día después, también lo fue Alfonso. Los análisis forenses revelaron varias cosas cruciales. La causa de la muerte fue asfixia. Asunta tenía marcas defensivas, pero leves, lo que indicaba que había intentado resistir, aunque sin demasiada fuerza. La explicación estaba en la sangre. El informe toxicológico detectó en su organismo el equivalente a 20 comprimidos de lorazepam, un sedante potente que en grandes dosis provoca somnolencia intensa, desorientación y pérdida de reflejos. Casualmente, no el lorazepam era el medicamento que Alfonso compraba habitualmente para Rosario, quien lo necesitaba por su enfermedad. La farmacia próxima al apartamento del padre lo confirmó, pero el hallazgo más perturbador no fue ese. El análisis del cabello de Asunta, que permite rastrear la presencia de sustancias a lo largo de semanas o meses, reveló que había estado consumiendo dosis elevadas de lorazepam durante al menos 3 meses antes de su muerte. No una vez, no en una noche, de manera continuada. Eso conectaba directamente con lo que la profesora de música había observado en julio, con la caída en el corredor, con el polvo blanco de sabor horrible que Asunta dijo que su madre la obligaba a tomar. A comienzos de octubre, mientras la investigación seguía buscando pruebas sólidas que vincularan a los padres con el crimen, el laboratorio criminal procesó la ropa de Asunta y encontró el perfil genético de un hombre. Era un joven colombiano residente en Madrid que ya había sido acusado con anterioridad de agredir sexualmente a una menor,
Aunque fue absuelto, el descubrimiento disparó las alarmas. Sin embargo, los investigadores determinaron casi de inmediato que aquel perfil genético probablemente fue producto de una contaminación en el propio laboratorio, en las mismas instalaciones donde se analizaba la ropa de Assunta. Se estaba procesando otra evidencia relacionada con ese individuo. El joven, además, contaba con una coartada sólida para la noche del crimen. Había cenado con su hermana, una amiga de esta, y su novia en un restaurante de Madrid. Existían fotografías publicadas en Facebook y un recibo del establecimiento que correspondía exactamente con los platos visibles en las imágenes. Los abogados de la defensa de Alfonso y Rosario intentaron durante el juicio redirigir las sospechas hacia ese hombre. No lo consiguieron. A finales de diciembre, el portátil de Alfonso apareció de repente en su apartamento de Santiago. Pese a que el piso había sido registrado minuciosamente en varias ocasiones, también apareció un teléfono móvil. En el ordenador se encontraron registros de visitas a páginas de contenido pornográfico con mujeres de rasgos asiáticos. La defensa argumentó que consumir pornografía no era prueba de ningún delito. La acusación lo señaló como un dato de contexto. El jurado tomó nota. El juicio duró más de 4 semanas. Comparecieron cerca de 135 testigos. El jurado estableció que la hora de la muerte de Assunta se produjo entre las 18 y las 20 del 21 de septiembre. También consideró probado que ambos progenitores, de mutuo acuerdo, habían administrado lorazepam a su hija durante al menos 3 meses antes de su muerte. 3 ocasiones documentadas en julio y una más el 18 de septiembre. Uno de los puntos más debatidos fue el momento exacto en que se le administró la droga, el día del crimen. La teoría de la acusación situaba la ingestión en el almuerzo familiar en casa de Alfonso. Los abogados de la defensa señalaron una inconsistencia. Si Assunta hubiera sido drogada a mediodía, el efecto habría llegado unos 45 minutos después. Y sin embargo, las cámaras la captaron caminando de manera completamente normal, a las 17:21. Una persona, con 20 comprimidos de lorazepam en el cuerpo, no podría caminar así, un testigo declaró. Además, haber visto a Assunta caminando por la calle junto a Alfonso, a las 18:22, aparentemente en buen estado. Si eso era cierto, la niña estaba con su padre en ese momento, no en el coche con su madre de camino a Teo. Como mostraban otras cámaras, el jurado dio credibilidad a ese testigo en cuanto al reconocimiento de ambos, lo que implicaba que Alfonso había mentido al afirmar que pasó toda la tarde en casa leyendo. El teléfono de Alfonso estuvo sin registros durante varias horas esa tarde. La defensa alegó que estaba conectado a una red Wi-Fi doméstica. La acusación señaló que en ese mismo periodo aparecían llamadas registradas desde ese teléfono, lo que contradecía esa explicación. Por unanimidad, el jurado declaró culpables a Rosario Porto y Alfonso Basterra de la muerte de su hija. El tribunal concluyó que Assunta fue sedada de manera sistemática durante meses y que después fue asfixiada por sus progenitores. Ambos fueron condenados a 18 años de prisión. La condena fue firme, pero el caso dejó abiertas preguntas que nunca encontraron respuesta oficial. ¿Cuál fue el motivo? No se estableció ninguna motivación concreta. Un primo de Rosario habló ante los medios de una posible razón económica vinculada a la herencia de los abuelos maternos de Assunta, que habían fallecido. Pero esa hipótesis fue descartada porque los abuelos no dejaron ningún patrimonio a la niña. Actuaron juntos desde el principio, hubo roles distintos. La teoría más extendida entre los investigadores era que Rosario pudo haber llevado a Assunta a la casa de Teo y cometido el crimen allí, y que Alfonso habría participado de algún modo. Esto encajaba con la línea del tiempo. Rosario era quien estaba con ella en el coche de camino a Teo, y el teléfono de Alfonso estuvo apagado durante ese periodo. Sin embargo, nada de esto fue probado de manera separada. Ambos fueron juzgados y condenados por el mismo crimen. ¿Qué pasó exactamente con el hombre de negro? El incidente de la madrugada del 4 al 5 de julio, en el que alguien intentó estrangular a Assunta mientras dormía, nunca fue aclarado. La identidad de esa persona nunca fue determinada. Tras la sentencia, Rosario Porto y Alfonso Basterra fueron enviados a prisión. Aunque cumplían condena en el mismo centro penitenciario, nunca volvieron a verse excepto en las vistas judiciales.
No mantuvieron ningún tipo de relación, antes incluso de ser trasladada a prisión. Rosario había pedido a su abogado defensor que publicara un obituario Nora Assunta en el periódico cada año. En 2017 fue hospitalizada tras acumular pastillas para dormir y tomar una sobredosis. En 2018, lo intentó de nuevo. Ese mismo año, fue internada por una depresión grave. El 18 de noviembre de 2020, Rosario Porto se quitó la vida en prisión. Alfonso Basterra continúa cumpliendo su condena. Su previsión de salida es 2031. Ha declarado públicamente que tiene intención de cumplir cada uno de los días que le quedan para demostrar, según sus palabras, su inocencia. El caso de Assunta Basterra es de los que no te abandonan fácilmente. No porque sea confuso, no hay una condena firme por unanimidad, sino porque hay preguntas que el veredicto no puede responder. ¿Por qué una familia adoptó a una niña para acabar con su vida? ¿Qué ocurrió dentro de esa casa que ningún vecino, ningún profesor, ninguna cámara llegó a capturar del todo? Netflix le dedicó una serie. Los tribunales emitieron su sentencia. Y Assunta tenía 13 años. Vosotros habéis visto la serie. ¿Qué teoría os parece más creíble sobre lo que ocurrió esa noche en la casa de Teo? Dejadlo en los comentarios. Me encanta leer vuestras opiniones. Si este video os ha llegado, dadle al like y suscribíos al canal para no perderos los próximos casos. Nos vemos en el siguiente.